Bien, está con nosotros al teléfono Andrés Ugarret, expresidente ejecutivo de Codelco y exgerente general de la mina El Teniente. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Hay que decir que tras la llamada del actual presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, Andrés aceptó colaborar en la búsqueda de los trabajadores desaparecidos esta semana también ahí en El Teniente. Partamos de lo más general a lo más particular, Andrés. El resultado de la búsqueda, los trabajos que fueron monitoreados por usted y otras personas desde cerca, que terminan lamentablemente con estos trabajadores fallecidos, pero con la recuperación de esos cuerpos en un trabajo que en definitiva dura cerca de 48 horas, que siempre se dijo fueron y eran vitales para ese rescate. Bueno, lo primero, dar una palabra de aliento a todos los familiares de los mineros que fueron encontrados. Siento que lo están pasando muy mal y todos sus compañeros de trabajo, así que lo primero es decir eso. Lo segundo, bueno, tiene que ver con el proceso de rescate que efectivamente lo que se desarrolló en El Teniente fue bastante expedito, rápido, etcétera, por la preparación que tiene el equipo en general de la mina, porque esto no es una cosa aislada, siempre han ocurrido tipos de accidentes, evidentemente este es un proceso, un evento mayor que pone una voz de alerta respecto de lo que va a ir sucediendo cuando avance la explotación hacia los niveles más profundos. Claro, ayer habían algunos expertos, durante todos los últimos días varios expertos han intentado como dar explicaciones a propósito de lo que viene pasando, lo que ha pasado ahí en El Teniente, y se planteaba que estamos hablando de una mina que tiene 120 años de explotación y que eso genera que la resistencia de la piedra a la misma mina cada vez sea menor, ¿no? ¿Va por ahí el asunto como que un punto crítico donde las presiones superan la resistencia de la roca? Sí, lo que ha ido sucediendo y efectivamente dentro de 120 años, pero en realidad lo que ha pasado es que a partir de los años 90, fines de los 80, principios de los 90, se entra en un ambiente en que se denomina roca de mucha competencia, es decir, mineral primario, con poca capacidad de formación que tiene la roca, y al generar actividad minera, es decir, excavaciones, las presiones que existen al interior de la mina efectivamente están en el límite de resistencia de la roca versus estas presiones. Por lo tanto, el desarrollo de estas cavidades tiene que ir generando la menor exposición o la menor generación de energía que permita, ¿cierto?, poder administrar el riesgo que significa ir realizando las excavaciones producto del avance de la explotación minera. Ya, tengo entendido, Andrés, que para la zona, para que se llama andesita la expansión, que la zona es de piedra ígnea bastante resistente, hasta donde yo tengo entendido. Si me equivoco, por favor, corríjame. No, sí, es correcto. Estamos hablando de roca primaria, granito muy, muy resistente. En general tenemos ahí resistencia en torno, se denomina megapascales en la unidad, en que aproximadamente tiene una resistencia de unos 80 megapascales, y los esfuerzos que uno va encontrando se van acercando, 40, 50 megapascales, están ahí en el borde ya del factor de seguridad para poder generar. Ahora, eso se aumenta en la medida que aumenta la resistencia, en la medida que van generando fortificaciones, se van colocando cables, pernos, shock, etcétera, que son medidas de control para cuando ocurra, ¿cierto?, algún evento como el que ocurrió en estos días, digamos. Leyendo material de la Red Geocientífica de Chile, hay un sismo ubicado casi en el mismo lugar el año 2023, en junio, me parece. Hubo efectivamente un evento de escala que yo llamaría distrital, es decir, del tamaño de la mina, que efectivamente ya había generado una advertencia de que había algún movimiento mayor en la mina, ¿no? Esto evidentemente requiere mucha análisis, porque no es tan sencillo de poder determinar cuándo se va a producir y por qué se está produciendo. Debo decir también que hay una red de monitoreo, yo diría la más importante que existe en el país y probablemente en varios minas del mundo, que permite poder ir detectando
todos los movimientos sísmicos del tamaño muy pequeño a muy grande, y que van permitiendo entonces poder ir delineando cómo afecta la explotación minera al desarrollo, ¿cierto?, de esta sismicidad que en principio debe ser controlada, pero que efectivamente ahora hay que entender bien cuál es el fenómeno que ocurrió. Andrés Ugarret, ¿pero es real o es certero decir que la mina del Teniente llegó a un punto crítico donde las presiones superan ya la resistencia de la roca? Y si ese es el diagnóstico, ¿cuál es el futuro de la explotación? Porque recordemos que en esto de Andesita todavía ni siquiera el sector estaba siendo explotado, o sea, estaba en trabajos de ampliación. Sí. Bueno, yo diría que se acerca, no diría que lo supera, pero cuando ocurre que avanza la excavación hay como una redistribución de los esfuerzos, de las presiones, y eso es lo que tiene que controlar la actividad minera. ¿Cómo se hace eso? Bueno, avanzando a cierta tasa de extracción, es decir, tratando de generar el menor movimiento posible, cambiando geometría, etcétera. Hay una serie de técnicas desde el punto de vista de la explotación, del diseño minero, que permiten, ¿cierto?, minimizar o reducir, ¿cierto?, la exposición de estos eventos sísmicos. El tema es cuando se trabaja simultáneamente en muchas operaciones, hay que mirarlo en forma global y no en forma local. Yo creo que es lo que tiene que analizar hoy día la división para poder evaluar cómo va a seguir en el futuro. Evidentemente aquí se abre un proceso de investigaciones en Codelco, esta auditoría internacional, pero también el trabajo penal de alguna manera que está llevando adelante el Ministerio Público. Pero el planteamiento que tienen trabajadores en esta misma lógica de que dicen que en varias oportunidades advirtieron de riesgo de derrumbes o colapsos, que hablan de los ruidos que se escuchaban dentro del yacimiento, que dicen a propósito de eso que esta tragedia se pudo haber evitado. Con el diagnóstico que ya hemos conversado de los 120 años de explotación y todo lo demás, esto se podría haber evitado. Codelco ha hecho todo en el Teniente para minimizar el riesgo a su mínima expresión, valga la redundancia. Bueno, yo creo que hacer parte de la investigación, toda esta información que han aportado algunos trabajadores, en fin, está registrado. O sea, toda la información de cómo la sismicidad, estos ruidos que se detallan, sin duda que están puntualizados, están informados digitalmente, y por lo tanto evidentemente se va a contrastar esas opiniones respecto de lo que la información cuantitativa arroja en los sistemas. Eso por un lado, y por lo tanto, bueno, yo creo que hay que esperar hoy día la investigación. Esa información hay que contrastarla con las medidas que el mismo teniente había realizado, y de ahí determinar si efectivamente se dejó de hacer algo o no se previó o no se alertó con la información que se tenía a la vista. La paralización de faena afecta a toda la mina, y si es así, es una caída bastante fuerte en la producción, al menos de material. Esto después viene para refinería y fundición, pero no es posible circunscribir la paralización de faenas al lugar donde ocurrió, a la expansión de Andesita, y dejar a las otras divisiones, a las otras áreas de la mina trabajando. Yo creo que sí, efectivamente, bueno, se paralizó el fin de semana, obviamente, por los trabajos que se estaban realizando, pero hoy día me imagino que deben estar en conversaciones con la autoridad, con el SENAGEMIN particularmente, de poder evaluar y determinar cuáles son las zonas que están en riesgo o las zonas que fueron afectadas respecto del total de la mina. O sea, yo creo que va a reiniciarse la operación en sectores seguros, y esto debería ser más del 50% de la producción, debería volver a reiniciarse paulatinamente hasta llegar a los lugares en donde ocurrió este evento, y poder determinar si con las medidas que está tomando la división es posible o no reanudar, y con la información que ellos tienen para poder garantizar de que los trabajadores pueden acceder a una zona segura. Andrés Ugarret, expresidente ejecutivo de Codelco, exgerente general del Teniente, se han hecho muchas comparaciones, si se quiere, a propósito de que ya
en los próximos días se cumple un nuevo aniversario también del rescate de los mineros de la mina San José, más bien del accidente. Usted fue coordinador de ese rescate en el año 2010. ¿Hay algún punto de comparación entre ese accidente, ese rescate y este accidente y este rescate? Bueno, la verdad que hay más diferencias que similitudes. Obviamente la similitud es que es un accidente minero, pero el tamaño de la mina, la circunstancia en que ocurrió, en los lugares donde estaban los trabajadores, y claro, efectivamente son distintos. En el caso de San José fue un desprendimiento de uno de los accesos. Los trabajadores estaban en una zona muy distinta donde ocurrió el desprendimiento y por lo tanto no fueron afectados por este movimiento. Y obviamente fue bloqueado su acceso o su salida más bien en aquella oportunidad. En el caso del teniente, la verdad que el estallido de roca fue justamente en el lugar donde estaban los trabajadores y no tuvieron ninguna posibilidad de poder guarecerse de lo que ocurrió. Hay que entender que esto es una explosión de roca instantánea y por lo tanto tengo la sensación de que ellos no tuvieron ninguna posibilidad de colocarse a resguardo como fue en el caso de la mina San José. Sí, el registro de algunas, creo que el 2023 muestra que cuando esta onda pasa a través de un túnel y produce este estallido de roca, levanta un camión completo y no es que el suelo suba, lo impulsa hacia arriba y hace que las ruedas se despeguen del suelo. En esa circunstancia, ¿suele producirse la caída completa de estos bloques rocosos o se fragmentan antes de caer? Mira, va a depender un poquito de la zona más débil que tenga el túnel. Entonces muchas veces el túnel está fortificado tanto en el techo como en las paredes y a veces esto revienta por el piso y que efectivamente han habido registros en donde hay un levantamiento de piso. Pero en el caso que ocurrió acá, aquí hubo caía desde el techo y por lo tanto cayeron grandes bloques de material que sin duda alcanzaron lamentablemente a los trabajadores que hoy día se rescataron. Andrés Ugarret, más allá de que hay que esperar las investigaciones, que es algo que ya hemos reiterado harto durante esta entrevista y que es evidentemente lo más lógico, hay ciertas lecciones que ya se pueden sacar a juicio suyo como exdirector, como expresidente del directorio de Codelco y también como exdirector de gerente general de El Teniente, a propósito de este accidente, en lo que tenga que ver, por ejemplo, con los planes de desarrollo de la minera, de la compañía, los sistemas de remotización de algunas operaciones, a propósito de lo que decíamos, la debilidad de la roca, el uso de herramientas, no sé, de inteligencia artificial. ¿Qué pasa con las alertas para los trabajadores cuando viene una situación como la que terminó en esta tragedia? ¿Hay alertas para eventos de esta magnitud? ¿Qué se puede decir en esa lógica? Mira, yo creo que hay como dos líneas que hay que desarrollar. Una tiene que ver con ampliar la red de monitoreo. Probablemente este evento se ocurrió a la cota 1600. Hoy día toda la operación se trabaja de la cota 2000 hacia arriba y por lo tanto se debe incrementar todo lo que son los sistemas de monitoreo e información en profundidad. Esa es como una línea que se debe profundizar mucho más para poder tener el mejor conocimiento a lo que va a enfrentar en las próximas décadas el teniente. Y por otro lado, tú bien lo decías, el tema de la automatización y el poder generar menor exposición finalmente de trabajadores, creo que hay que aumentarlo aún más. Se ha hecho obviamente en los últimos años, pero yo creo que hoy día la tecnología ofrece mayor avance y eso eventualmente debe ser utilizado con mayor fuerza en lo que va a ser el futuro del teniente. Cota 1600, me dijo Andrés, ¿esa es la profundidad? En la profundidad, ¿sí?, donde se inició el evento. Ya. Así está informado. Ya, perfecto. Porque el sismo tenía 17 kilómetros del hipocentro, lo cual lo hace extremadamente superficial.
o sea, comparado, ¿cierto?, con... puede ser que esto se mide en distintos sistemas de monitoreo. Lo que midió la mina, o la red de la mina, fue que el hipocentro o el lugar donde se generó el primer foco está en la cota 1600. No sé de los otros instrumentos que ha medido a nivel nacional, y entiendo que también el sistema geológico de Estados Unidos, donde lo localizan. Todo esto obviamente que tiene que ser nuevamente revisado y determinado exactamente cuál es el punto. ¿Y la galería estaba a qué profundidad? Debe haber estado a profundidad sobre la cota 2000, 2050, 2040 o algo por el estilo. Estamos hablando de 300, 400 metros de distancia. Ya, perfecto. ¿La recuperación de el Teniente 7 es de larga data? Para seguir con el trabajo de ampliación de Andesita, digamos. Ya decíamos que no está en un proceso de explotación del mineral todavía. Bueno, esto afectó a varios sectores de la mina. Uno de ellos fue Andesita, otro fue Recursos Norte. Yo creo que se va a demorar un par de meses por lo menos, ¿no? Eso requiere volver a limpiar, a fortificar, etcétera, a tomar las medidas necesarias para poder reingresar a ese sector. Andrés, probablemente se va a retrasar el inicio de la producción de ese sector. Andrés Ugarrete, expresidente ejecutivo de Codelco, exgerente general del Teniente, muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy. Muchas gracias, Andrés. Chao, que esté muy bien. Buen día, igualmente.